amigo, estás escuchando el podcast Diálogos de Fe y Razón, en el que intentamos unir mundos que aparentemente parecen irreconciliables: fe y razón, tradición y actualidad. La verdad tiene dos alas que nos elevan como un águila. Una es la razón y la otra el misterio de la fe que nos trasciende. Esperamos que todos podamos disfrutar opinando sobre temas de fe que nos ayudarán a vivir nuestra vida actual. Se puede ser cristiano y moderno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Martín. Soy uno de los miembros de este podcast, este nuevo podcast que arranca hoy, su andadura, ¿no? Por a mi lado tengo a Miguel Ángel y a mi otro lado tengo a Laura. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola a todos, hola Israel. Buenas. Hola Laura. Para poner un poco en onda, diremos que somos tres chicos y chicas que nos gusta el mundo de la teología, el mundo de la religiosidad, y que desde hace tiempo venimos planteándonos hacer un podcast, ¿no? Porque siempre nos da un poquito de pena que aquello que decimos tomando una cerveza o incluso a la salida de clase, ya explicaremos todo de la clase, siempre nos queda con ganas de ponerlo en un podcast y que más gente pueda disfrutar como nosotros de esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues este es el primer día, perdonad si no sale lo mejor del mundo, pero bueno, aquí empezamos. Por lo cual voy a empezar presentando a las personas y que formamos este podcast, y a partir de aquí que cada uno pues diga pues lo que quiera de sí mismo, ¿vale? En primer lugar, yo ya como digo, soy Israel Martín, soy diplomado, bachiller en ciencias religiosas, y trabajo en la Comunidad de Madrid en Sanidad. Tengo a mi lado aquí a Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Hola Israel. ¿Qué tal? Dinos un poquito quién eres tú. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel. Conocí a estos amigos pues cursando los estudios de ciencias religiosas en la Facultad de San Dámaso. Y bueno, profesionalmente soy informático. Me encanta la tecnología, me encanta todo esto de YouTube, de los podcasts, aunque es la primera vez que grabo uno. Y bueno, pues espero que podamos un poco pues dialogar entre nosotros y con vosotros, pues para llegar a conocer la verdad sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre la cultura que vivimos, sobre la cultura del mundo, sobre la Iglesia también, sobre las religiones, sobre temas que, bueno, pues a nosotros nos apasionan, ¿no? Entonces tocaremos un poquito todos estos palos. Muy bien. Y nada, pues eso es. Pues muy bien, Miguel Ángel, aquí empezamos entonces este podcast que tantas ganas teníamos. Y a mi otro lado tengo a Laura. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Israel? Pues Miguel. un poquito lo mismo que decíamos con Miguel. ¿Quién eres? Bueno, pues nada, yo soy Laura Uceta, y bueno, pues como decían mis amigos, mis compañeros, nos hemos conocido estudiando ciencias religiosas, y bueno, un poco a raíz de nuestras conversaciones después de clases y demás, pues teníamos un poco la inquietud de compartir esto que estábamos viviendo con vosotros, y un poco con el objetivo de que nos ayude, como bien decía Miguel antes, a comprender nuestro mundo, a comprendernos a nosotros mismos, siempre desde una clave teológica. Y bueno, pues nada, esperamos disfrutar, que vayan surgiendo ideas, que sea un programa espontáneo y que, bueno, pues que consigamos enganchar con vuestras inquietudes y con lo que vosotros también estéis buscando o necesitando en este momento. Muy bien, pues aquí ya nos queda un poquito claro. Yo me he presentado un poquito al principio, pero bueno, lo mismo que ellos. Yo he sido estudiante de la Universidad de San Dámaso, ciencias religiosas, donde he disfrutado muchísimo, y realmente a cualquier persona que tenga este tipo de interés como nosotros, ¿no? Es decir, temas de religión, de teología, del mundo católico en general, pues yo sí que le aconsejaría ir a esta universidad, porque realmente dan una formación que para mi punto es muy muy buena. Entonces vamos a ir un poquito más, si os parece bien, al tema de los objetivos y motivaciones de este podcast, ¿no? Que creo que de alguna forma ya hemos dicho a qué nos queremos dedicar y cuáles son nuestros objetivos. Me gustaría, si os parece bien, detenernos un poquito más en este punto, ¿no? Tú, Miguel, ¿cuál es un objetivo que te gustaría este podcast? ¿Qué querrías lograr? Bueno, pues uno de los objetivos de este podcast es que podamos ayudarnos a nosotros mismos en la cultura que vivimos a través del conocimiento, a través del uso de la inteligencia, el uso de la razón, a través de las verdades que nos ofrece la fe y que son conciliables con la razón, y que con ello pues podamos ser más felices, podamos realizarnos.
y bueno, pues de esta manera, pues caminar por la vida, pues con luz, ¿no? Con una luz, que no nos metamos en líos, que tengamos pues una serie de motivaciones, de pautas, incluso morales, y que aprendamos a disfrutar plenamente de la vida. Ese sería un poco el objetivo, ¿no? Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Uno de los motivos es realmente disfrutar más la vida. Totalmente de acuerdo. Y me gusta que tengamos unas motivaciones y metas todo lo altas que nos queramos poner. Estoy totalmente de acuerdo. Y tú, Laura, pues un poco en la misma línea, supongo que los objetivos son similares, ¿no? Un poco Sí, la verdad es que las ha descrito fenomenal, Miguel. Entonces, poco más voy a añadir. Lo único que es verdad que a veces, pues, la belleza está en lo escondido, ¿no? Y quizás es un poco el objetivo, dar luz a aquello que mucha gente, pues, igual nunca se ha planteado por el entorno que le rodea, que a lo mejor no tiene estas inquietudes o por lo que sea, no ha tenido la oportunidad de descubrir cosas que están ahí en lo profundo, en lo oculto, pero que, bueno, pues que es positivo también, interesante, que en la medida de nuestras posibilidades pues podamos un poco abrir esas posibilidades, ¿no? O sea, descubrir eso que está ahí un poquito más oculto. Antes de empezar a grabar, cuando hemos empezado a diseñar un poquito este primer capítulo piloto, estábamos hablando de unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos de lo que puede significar este podcast, ¿no? Como me han dicho tanto Miguel Ángel como Laura, creemos que hay elementos culturales de la tradición cristiana que realmente serían interesantes poder explicar a día de hoy. Más que nada porque yo creo que darían claves, ¿no? de lo que es el mundo de hoy, ¿no? Sí. Y hemos hablado un poquito como ejemplo de lo que puede ser este podcast, de dos herejías, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero que realmente pueden ayudarnos a comprender al hombre de hoy. Fíjate que hablamos de herejías del siglo II, siglo IV, V, si no me confundo, ¿no? Que son el pelagianismo y el gnosticismo. ¿Por qué, Miguel Ángel, crees que este tipo de darle vueltas a ciertas herejías que se dieron en el siglo II, en el siglo V, pueden ayudar al hombre de hoy? Bueno, pueden ayudar al hombre de hoy en el sentido de que tendemos muchas veces a unirnos a grupos, por ejemplo, donde puede predominar el gnosticismo. Es decir, el creerse, digamos, de una clase especial, de una clase religiosa especial, de una clase espiritual especial por encima de los demás, que es la esencia del gnosticismo, ¿no? Es decir, un grupito de cristianos que de alguna manera pues se creían poseedores del conocimiento, de alguna manera de la autorrealización frente al resto, ¿no? Que consideraban pues unos pobres... Una pincelada, diablos, ¿no? Tampoco vamos a empezar aquí a meternos a fondo, no, pero fíjate qué interesante es lo que estamos comentando, porque a mí, cuando planteábamos el asunto del gnosticismo, y por eso es importante, interesante que lo hablemos entre todos, yo me iba por un camino completamente distinto, ¿no? Que es el camino de la diferenciación por una parte de cuerpo y alma, ¿no? Me parece tan interesante porque has tocado un elemento capital del gnosticismo, que precisamente es un conjunto de personas que se consideran una clase especial precisamente porque tienen algún tipo de logos distinto únicamente accesible a una élite, ¿no? Entonces me parece interesantísimo que uno pregunta por un lado y realmente otro realmente responde elementos claves, pero por otros lados distintos, ¿no? Efectivamente. Pues muy interesante. Y otro que hemos hablado es del plagianismo, ¿no? O sea, sí, a veces un poco el que uno pretende hacer las cosas por sus propias fuerzas, que también por eso está muy vinculado con el tema de la teología y con el tema de la fe, ¿no? Porque al final, como cristianos, por lo menos yo en este caso, que me considero cristiana, pues al final tratamos de tener una confianza en Dios, puesta en Dios especialmente, no en nosotros mismos, evidentemente nosotros también, pero en última instancia, pues siempre apoyados en Dios, que es el que nos da la fuerza, ¿no? Pues como se puede ver, el interés verdadero de este podcast es unir, como hemos dicho en la entradilla, mundos que parecen irreconciliables. Por una parte, el mundo de la fe y el mundo de la razón. Realmente la fe es irrazonable. ¿Puede ser razonable la fe? Pues bueno, es una pregunta que nosotros tenemos una respuesta, para nosotros desde luego que sí, pero queremos daros las razones de por qué pensamos que la fe es razonable, ¿no? Por otra parte, también algo que me parece curioso y que estaba pensando a medida que estábamos haciendo el tema de esta primera grabación, es que los tres, como formación, tenemos una formación científica. O sea, realmente los tres hemos elegido las humanidades
como una segunda vía, ¿no? De primera, por ejemplo, tú, Miguel Ángel, eres del mundo de la informática, ¿no? Parecería un poco extraño porque una persona del mundo de la informática se ha tan interesado, ¿no? En el tema de la religión, en el mundo de la teología. Pues es verdad que podemos tender a reducir el conocimiento al conocimiento científico, especialmente que las personas que venimos de ciencias, ¿no? A veces nos deslumbra el avance de la tecnología, pues la aparición de Internet, por ejemplo, la conquista del espacio, el ADN, todo eso nos fascina, pero olvidamos que existen formas de conocer en los que la ciencia no llega, que sería la filosofía y la teología. Cuando reflexionamos sobre el hombre, cuando reflexionamos sobre quién soy, sobre el sentido de la vida, el sentido de la existencia, pues necesitamos otro tipo de conocimiento. Entonces, para mí ha sido importante conciliar este conocimiento científico con otras áreas, ¿no? Ha sido fascinante, ¿no? Descubrir, pues, que existen grandes pensadores dentro del mundo de la filosofía, como por ejemplo Aristóteles o Platón, o de la teología como Santo Tomás, ¿no? También existen grandes científicos, pero es importante saber diferenciar que diferentes pensamientos requieren diferentes metodologías. Y que aquí tampoco se trata de denostar el mundo científico, ¿verdad? Efectivamente, el mundo científico pues es importante porque nos permite también conocer al mundo y al hombre de una manera particular. Entonces, estos conocimientos son conciliables. Es necesario el conocimiento científico, es necesario el avance, es necesario el derecho, es necesario la moral, es necesaria la ética. Es decir, todo este abanico de conocimiento pues es importante. La medicina, la biología. Incluso también la ingeniería agrícola, ¿no? Y agrónoma, ¿no? Sí. ¿Tú, Laura, qué piensas acerca al respecto de lo mismo? Porque tú realmente de formación eres ingeniera. Sí, yo estudié ingeniería agrícola, aunque es verdad que luego he estado muchos años dedicándome a la informática, 15 años casi, y ahora, bueno, estoy intentando volver otra vez al mundo de la ingeniería agrícola, el mundo de la industria alimentaria. Y sí es cierto, pues eso, lo que decía Miguel, ¿no? Que al final hay una relación muy profunda entre lo que es la fe y la razón, que es un poco el objetivo de este podcast, ¿no? O el título de este podcast, que ciertamente no hay una lucha como siempre se ha considerado, sino que de hecho es el objetivo también de este podcast, llevar un poco la fe al mundo actual, ¿no? Que ese es un poco el mundo que consideramos el de la tecnología o el de la ciencia, ¿no? El mundo moderno. Y bueno, pues lo que tratamos un poco en este podcast es de demostrar que es conciliable, no solamente que, pues eso, que es conciliable, sino que además hay una profunda relación entre ellos dos, ¿no? En estos dos campos. Un poco en esta línea, Israel es biólogo. Entonces, hablando del gnosticismo, comentaba un poco esta línea de el mundo, la materia como algo negativo. Como biólogo, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué te puedo decir yo? Como biólogo, poca cosa, ¿eh? Como biólogo tampoco puedo decir mucha cosa, pero bueno, es verdad, ¿no? Es verdad que uno de los planteamientos, ¿no? que a veces ha tenido incluso dentro del mismo cristianismo es una cierta concepción del mundo como algo negativo. Quizás heredado, ¿no? Del mundo griego, ¿no? El mundo griego pensaba que realmente el mundo, que el único sagrado era el alma y que sin embargo el mundo que era una cárcel para el alma y todo esto, ¿no? Y de alguna forma pues nosotros nos movemos en un mundo occidental que hemos bebido muchísimo de todo esto, ¿no? Yo pienso que absolutamente, primero como biólogo o primero como cristiano, creo que esto no tiene ningún sentido. Es decir, realmente el mundo es el soporte, ¿no? De todo lo que somos, por lo cual no tiene ningún sentido decir que la materia es negativa, ni la materia del mundo físico es negativo. Entonces yo puedo decir hasta aquí, poco más, ¿eh? Como repito, puedo decir poco más de esto. Pues muy bien, yo creo que ha quedado un poquito aquí la base, ¿no? Un poquito de lo que pretendemos, ¿no? También, y quizás un poco haciendo honor a lo que es el propio título del podcast, Diálogos de Fe y Razón, nos interesa, creo que queda muy claro, establecer un diálogo entre fe y cultura, ¿no? Porque muchas veces parece que la fe se ha convertido en algo, en un mundo estanco, un mundo que realmente se encuentra dentro de sí mismo, ¿no? Se encuentra dentro de determinadas paredes, ¿no? Pero creo que aquí todos los del podcast consideramos que la fe
aún se encuentra con el poder necesario de poder fecundar la cultura, de dar ideas importantes a la cultura, de dar ideas, ideas muy sugerentes, ¿no?, al mundo de la literatura, al mundo del arte, al mundo de la música, ¿no? Y desde esta parte hemos pensado que precisamente una de las secciones que podemos hablar precisamente es una sección cultural. Esta sección cultural, que todavía falta darle el nombre, ya veremos qué nombre le podemos dar. La idea precisamente es cada uno de nosotros que establezcamos y que digamos en cada podcast aquellas aplicaciones de móvil que nos son útiles o nos son necesarias para unir estos dos mundos. ¿Qué cómic nos interesa? ¿Qué película nos interesa? ¿Qué serie de moda o no de moda nos interesa, ¿no? Entonces, creo que es interesante, pues, por ejemplo, este tipo de secciones. Puede haber más, digamos, de la primera que se nos ha ocurrido, porque es así como, digamos, la más específica, ¿no? Entonces, si os parece bien, podemos empezar ya a comentar un poquito esta sección. Hoy tampoco creo que nos dé tiempo a mucho más, únicamente esto es la de quiénes somos, declaración de intenciones, y esta sección que parece que es la que todos, por unanimidad, nos ha parecido que puede ser interesante. Os hago primero la pregunta de si os parece que realmente el cristianismo a día de hoy tiene algo que decir en el mundo de la cultura, puede seguir fecundando la cultura como lo ha hecho a lo largo de los últimos 2000 años. Y si es así, si pensamos que sí, ¿por qué de alguna forma no lo está haciendo? O al menos ha perdido el papel protagonista del mundo cultural. Y por otra parte, para dar un ejemplo de que verdaderamente sigue viva el mundo cultural y con ciertas ideas y matriz cristiana, pues que nos digáis algún libro, música, revista que os parezca interesante al respecto. Pero repito la primera pregunta. ¿Os parece que el cristianismo tiene algo que decir en el mundo cultural de hoy? ¿Y por qué ha perdido ese papel protagonista? Lanzo la pregunta para que cualquiera de los dos que quiera responderla, si sabe, porque yo realmente no tengo toda la respuesta, ni muchísimo menos acerca de esto, ¿por qué está pasando? A ver, yo creo que a veces nos está tocando quizás ahora pagar el precio de algunos errores del pasado, ¿no? Cuando quizá por eso se ha perdido el protagonismo, porque ha habido cosas que igual no han estado todo lo bien hechas que debieran. Bueno, visto está que hasta el propio Papa a veces se ha disculpado, ¿no?, por errores del pasado. Pues ahora estamos un poco pagando por eso quizás, ¿no? Por eso quizás ha perdido, desde mi punto de vista, la fuerza del cristianismo. Y bueno, mi gran ilusión sería que saliera esa belleza, como decíamos al principio, y esa fuerza que pues por culpa de estos errores se ha ido perdiendo, ¿no? Y sería lo interesante. Y la otra pregunta que hacías era... bueno, en primer lugar, la primera que la respondo, la segunda es como muestra un botón un poco, ¿no? Es decir, qué ejemplos concretos de cultura cristiana o relacionada con el cristianismo tú utilizas, qué libro te ha parecido interesante en el último tiempo, o música, o lo que te parezca interesante. ¿Qué puedes encontrar así que nos quieras ofrecer? Es decir, hoy esto me ha parecido interesante. A mí ahora mismo, así en frío, se me pasa por la cabeza sobre todo el cine, ¿no? Que generalmente suele ser de índole protestante, pero que la verdad que es bastante interesante porque te pone un poco sobre la luz cuestiones que al final nos afectan en el mundo de hoy. Por ejemplo, la de... A ver, estoy pensando ahora el título, pero no recuerdo, de esta crisis de matrimonio que hay enorme y entonces están a punto de separarse y te plantea un poco... las dificultades que viven, la profundidad de esa relación y bueno, te abre un poco la vista pues para poder ver un poco cómo nos podría cambiar la vida aplicando la fe. En este concreto caso era sobre el tema de vida matrimonial, no me acuerdo la del película, título, una cosa, en las notas del podcast dejaremos todos las recomendaciones que estamos diciendo, ¿vale? Tanto sea la película o cualquier cosa que os parezca interesante, lo dejaremos en las notas, no te preocupes, que en las notas del podcast lo dejamos y ahí que la gente pueda abastecerse libremente, ¿vale? Pero me parece un tema muy interesante. Sí, ¿no? O por ejemplo la película de la cabaña, que esta la tengo más fresca, tengo más claro el título, ¿no? Que al final se trata de cuestiones que bueno, pues nos ayudan a comprendernos más a nosotros mismos, a comprender más los misterios de la vida y abrirnos más a esa confianza en Dios, ¿no? Y quizás eso es lo que deberíamos de descubrir un poco a día de hoy, vivir esa profundidad cristiana en nuestra vida diaria. Muy bien, muy interesante. Tú, Miguel Ángel, ¿quieres responder pocas preguntas previas y tal o te quieres lanzar directamente a recomendarnos algo? Bueno, yo diría que el cristianismo efectivamente pues ha tenido una serie de dificultades, pero no porque el cristianismo sea malo ni porque la cultura sea mala, simplemente pues porque vivimos un cambio cultural
que evoluciona muy rápidamente y que afecta a todas las áreas de nuestra vida. No solo en el aspecto religioso, sino en el aspecto laboral, donde aparecen pues nuevos puestos de trabajo constantemente, nuevas tecnologías. ¿Qué ocurre? Pues que no nos enfrentamos, sino que vivimos en una sociedad plural, donde tenemos pues muchas cosas para elegir, incluso muchas corrientes espirituales, etcétera, y eso no es malo porque nos permite pues un poco a nosotros pues tener la posibilidad de escoger. Entonces, simplemente es eso. Pues a nosotros nos parece que el cristianismo es una oferta válida en la cultura de hoy y no tenemos más pues que ver los países a veces como África, etcétera, donde los misioneros pues ejercen una labor realmente importante, ¿no? A nivel asistencial, a nivel espiritual, a nivel cultural. En cuanto a un poquito novedades y demás, pues... O antigüedades que te interesan. Sí, ahí estarás totalmente de acuerdo conmigo porque tú me lo mostraste, ¿no? ¿Qué te parece el storytelling? Bueno, ¿verdad? Me parece el mejor descubrimiento que he hecho en el último año. No, lo digo de verdad, o sea, de hecho, soy un enamorado del storytelling. ¿Qué es el storytelling? Contarlo, sí, porque yo tampoco soy muy puesta. Pues realmente los que nos dejamos la vista en el ordenador todos los días, pues nos cuesta sacar tiempo para leer, ¿no? A través del storytelling, pues aplicaciones, formatos, por ejemplo, Storytel, ¿no? Pues nos permiten audioleer novelas, que muy bien narradas y demás. Entonces, pues yo recomiendo, pues ahora mismo, pues una novela, tanto escrita como en formato storytelling, que es el Africanus, ¿no? Excelente novela sobre Roma, sí, de Santiago Posteguillo, ¿no? Muy buena. El que quiera leer, pues es un buen tocho, pero es una novela apasionante, ¿no? Sobre las guerras púnicas. Muy interesante. De hecho, yo aquí creo que daría un podcast entero de hablar de mi idilio amoroso con el Storytel. Storytel es una aplicación, ¿vale? Es decir, como Storytel hay varias. Creo que en el mercado español hay como dos que están realmente que tienen el protagonismo. Por una parte está Audible, que es de Amazon, y por otra parte está Storytel. Creo que tiene estilos de negocio distintos. Storytel es un precio, creo que en torno a 10 euros mensuales, que tiene una biblioteca enorme y que tú realmente puedes escuchar tantos libros como quieras. Y la forma de Audible es un poco distinta, del que te dan como una especie de créditos y tienes que cada mes te dan únicamente un crédito en el que puedes escuchar un libro, pero que si cambias este crédito, o sea, este libro, o sea, te dejan como de alguna forma como una biblioteca. Puedes cambiar luego este crédito unos por otros. Es interesante. Y realmente os digo, yo este año he leído, si se puede decir leer, porque no sé hasta qué punto... claro, es que esto es un tema que trae una controversia en mi casa importante, porque ¿qué es leer? ¿Sabes? ¿Qué es leer? Leer es la conversión de signos visuales en ideas. Entonces, el braille no es leer. Entonces yo hago ya una división que creo que no es buena, pero diferencio entre visoleer y audioleer, ¿sabes? Hablo de que es un tipo de lectura que estoy de acuerdo que esto es una cosa que... Porque soy un gran defensor, entonces me niego en redondo a tal. Pero os recomiendo encarecidamente que todas aquellas personas que os cueste incluso un poquito leer, que lo probéis. Que probéis escuchar, porque realmente... Bueno, yo este año llevo leídos más libros que juntando los 5 años anteriores de mi vida, ¿eh? O sea, una cosa exagerada y gracias a Storytel. O sea, que gracias por traer este tema. Yo un poco la pregunta que os he hecho, que tal, yo creo que pienso un poco lo que decís vosotros, ¿no? Que realmente el cristianismo tiene muchísimo que decir en el mundo cultural y por este motivo esta sección que hemos traído, ¿no? Es decir, claro que tiene mucho que decir el mundo católico, el mundo cristiano a la cultura actual. Es verdad que ha perdido un protagonismo. Creo que las razones no son fáciles en muchos casos. Es verdad, como tú apuntabas, Laura, creo, o sea, que hemos cometido errores de todo tipo. También en el mundo cultural hemos cometido importantes errores, posiblemente. Hemos hecho cosas muy mal hechas. Hemos hecho películas muy aburridas. Hemos hecho cosas, música de guitarra muy mala. ¿Sabes? Que realmente cuando el Concilio Vaticano II instaba a los laicos a hacer música, creo que instaba a hacer música buena, no música mala, y realmente algunas veces la música no es la mejor posible. Creo que hemos hecho cosas de baja calidad, pero creo que se están empezando a hacer cosas de alta calidad, incluso actuales. Yo traigo aquí una serie porque me sorprendió muchísimo,
me sorprendió muchísimo en este contexto, porque no me lo esperaba para nada, que tocaran el tema de la religión, aunque sea de una forma un tanto lateral. Y es una serie de superhéroes que está en Netflix, que se llama... espera, ¿qué se llama? Santo al cielo. Daredevil, exacto. Daredevil. Que es un superhéroe ciego, que es interesante también el asunto, pero que es católico y que se confiesa. O sea, me pareció... Yo cuando lo vi la primera vez me quedé anodado. Digo, por favor, tenemos aquí a un superhéroe que pega tortazos como panes y que encima se confiesa. Pues sí, y realmente que lo quiera ver es muy interesante. Además, no se da la típica figura de sacerdote que se da en el cine, que me quejaba antes de un poquito carca, un poquito tal, sino realmente se da un sacerdote realmente bastante íntegro y dándonos consejos, o sea, como una guía espiritual muy interesante, ¿no? A mí cuando lo vi realmente, si no la habéis visto esta serie, pues creo que es interesante verla porque tiene este componente importante. ¿De dibujos animados? ¿Sí? No, es de personas. Y la serie, he de decir que solo he visto la primera temporada. No sé si tú has visto algo más, Miguel Ángel. No, no la he visto. ¿No la has visto? ¿Lo has visto Pero ninguno de los dos? He visto la película. La película, sí. Pues yo he visto únicamente la primera temporada, muy buena. O sea, es una... también es verdad que la he recomendado y no todo el mundo opina lo mismo, pero bueno, a mí me ha parecido una gran calidad. Está en Netflix, para que le interese, y creo que puede ser interesante. Sí, te diré en esa línea. Tú no sé si recuerdas las películas de Rocky. Pues Rocky, la primera, pues también era católico, Rocky, ¿verdad? Se casa por la iglesia. Es verdad, sí. Dentro de ese panorama americano, ¿no? Sí. Pues ahí teníamos a Sylvester Stallone. Pues creo que nos hemos quedado ya con 3 propuestas, tanto tus películas, Laura, como la propuesta de Escipión, muy interesante. Pero me parece, voy a hacer una pregunta, si no puedo, si tal. Desde el punto de vista religioso, Escipión, ¿por qué lo traes? ¿Por qué lo propones? Bueno, ¿Qué te suscita? los romanos son profundamente religiosos. No se concibe sociedad alguna en esa época que no sea religiosa, ¿no? Politeísta. Claro. Sí. Entonces, pues antes de cada batalla, Escipión, el general Escipión, que es el protagonista de esa novela, pues hace sus sacrificios. ¿Cómo se llamaba la novela, Miguel? Africanus. La de Africanus. Sí, Africanus se llama el conjunto de la trilogía. Por supuesto también lo es Aníbal, porque no se conoce civilización, como todos sabemos, que no tenga religión. Estamos aquí abriendo otro melón interesante, ¿eh? O sea, ya tenemos para hablar del pelagianismo, del gnosticismo y realmente de la novedad que supone el ateísmo, que de alguna forma es lo que tú estás proponiendo, ¿no? Es decir, no existe ninguna cultura en la que no haya religión. Existen personas no religiosas excepcionales en las culturas, ¿no? Pero realmente como cultura como tal no existe hasta el occidente actual, que tampoco lo es en sentido Podemos estricto, decir que hoy en día pues existe el mayor número de religiones del mundo. Especialmente en Brasil, en algunos países, pues hay cientos de religiones. Un día, a menos 90 tienes que llegar a explicarnos de las religiones brasileñas. Tenemos que llegar a las 90 religiones. Igual 90. Bueno, pues chicos, ¿alguna cosa que queráis apuntar, que se os ha quedado en el tintero? Pues nada, un placer hablar con vosotros. Sí. Yo disfruto y aprendo mucho con vosotros, ¿eh? Bueno, aprendemos todos de todos. Esto es como decía el gran Olegario de Caredal, ¿no? Que en temas de Dios nadie está muy tal. Oye, pues creo que hasta aquí únicamente una cosa. Estamos todavía planteándonos las plataformas en las que dar un poquito de continuidad al propio podcast, ¿no? En un primer momento tendremos un blog que se irá actualizando también, y aparte de diferentes tipos de plataformas donde colguemos el propio podcast, también pues alguna idea, alguna cuestión se irá colgando, que es tanto en el blog dialogosdefeyrazón.com, así como en el Twitter Diálogos de Fe y Razón. Por lo cual, aparte de este podcast, si a alguien le interesa o quiere hacer algún tipo de consulta, alguna pregunta, pues puede acceder a cualquiera de estas dos formas y enviarnos sus dudas, sus cuestiones, sus temas. Si queréis que toquemos algún tema aquí de alguna forma, pues aquí está. Y si os parece bien, bueno, y otro tema que también se me olvidaba. También cada cuánto se va a hacer este podcast. Creemos en un primer momento que lo estamos planteándolo hacer cada 2 semanas, ¿no? ¿Ahora? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cada 2 semanas? Cada 2 semanas. Sed pacientes en verano, porque no digo yo que en verano a lo mejor no cumplamos al pie de la letra. Vamos, la idea es que cada 15 días se haga el podcast y ya iremos diciendo, porque sí que iremos diciendo una fecha fija, a lo mejor el martes, el miércoles, el día que nos parezca bien, de publicar siempre ese podcast ese mismo día. Y hasta aquí, si os parece bien,
el primer podcast, el podcast piloto, la declaración de intenciones de Diálogos de Fe y Razón. Pues Muy bien. Un placer. Un placer, chicos. Lo hemos logrado. Hasta luego. Adiós. Adiós. වසන් කරන්නට බෑ මගේ හිත අද පිම්මල් පූදිනවා සිනිහස ඉපදී සුවඳින් මත් වී පිම්මල් පූදිනවා වසන් කරන්නට බෑ මගේ හිත අද පිම්මල්